Francisco Belaunde publicó hace 2 o 3 semanas un muy revelador e interesante artículo llamado La Superintendencia del Maltrato al Extranjero. Lo que sucede en migraciones es de no creer, firma como subtítulo. Y comienza diciendo lo siguiente: es verdad, aunque usted no lo crea, un documento enviado desde un país europeo para un trámite de visa fue observado por la Superintendencia Nacional de Migraciones porque no se señaló expresamente la nacionalidad del solicitante, aun cuando la indicación del pasaporte de este no dejara dudas sobre su nacionalidad. Se dieron 5 días útiles para gestionar, mandar, traer y presentar un nuevo documento, pero naturalmente en un plazo tan corto era imposible lograrlo. El resultado fue el rechazo de la solicitud. El ciudadano europeo se regresó a su país pasmado y asqueado. Así comienza el artículo y hay varias otras perlas que se enumeran acá, en circunstancias en las que en Europa no hay trabajo, hay profesionales muy capacitados que nosotros necesitaríamos si queremos dar el salto al desarrollo, ¿no? Necesitaríamos que tener en este momento una política de inmigración de profesionales de calidad pues muy fuerte, que es lo que hacen, por ejemplo, Australia, Canadá, en fin. Eso es lo que tendríamos que hacer, pero no, acá se los rechaza. Francisco, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jaime? Cuéntanos, ¿qué otros casos de estos se han presentado en las migraciones? Mira, en realidad esto es una evolución que se ha dado en los últimos 2 años y medio con el nombramiento de este que ahora se ha vuelto famoso, Raimundo, que incluso lo han aplicado, ¿no? En este caso del... al narco mexicano sí le dio en un segundo todo lo que pedía, ¿no? Todos los trámites que... Así es, en 5 días se le dio el cambio de calidad migratoria, ¿no? De turista a, no sé si inversionista o algo por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, él aparentemente llegó con una mentalidad absolutamente nacional, ultranacionalista, y comenzó a aumentar los requisitos, a poner en los famosos TUPA, era de una determinada manera hace 2 años y medio, y él llegó y aumentó los requisitos, ¿no? Entonces, poco para que la gente sepa, de acuerdo a la ley de extranjería, hay visas temporales, hay residencia, ¿no? En el caso de residencia, puedes tener, por ejemplo, visa rentista, si tú persigues una renta del exterior, en fin, eres, pues, visa de inversionista, visa de artista, visa de trabajador, esa es una, pero también trabajador designado. ¿Cuál es la diferencia? Trabajador designado es la que, por ejemplo, hay un convenio entre una empresa extranjera y una empresa peruana para traer a alguien de allá, pagado por allá, y trabaja acá durante 2, 3 años, ¿no? Esa es la trabajador designado. Y la de trabajador es la que es contratado directamente por la empresa de acá, ¿no? Entonces, en lo que se refiere a trabajador, el trabajador, digamos, está regido por una ley del trabajador extranjero, y el trámite se hace originalmente, en principio, comienza en el Ministerio de Trabajo, ¿ya? ¿Cómo es el tema? Haces un contrato y tienes que presentar, sea un diploma, ¿no?, que corresponde al trabajo que vas a ejecutar, diploma de extranjero, sea un certificado de experiencia, ¿ya? Entonces, y hay límites para la contratación de extranjeros. 20% de tu personal de la empresa, solamente hasta el 20% puedes contratar extranjeros. Y el 30% de la masa salarial y hasta el 30% de la masa salarial. Entonces, esos son los límites, pero hay excepciones. Si son cargos de dirección, por ejemplo, para una empresa nueva o que está entrando en una nueva etapa de producción, tú puedes eximirte de las excepciones y por lo tanto puedes contratar escapándote de ese límite que te plantea. Pero esos límites son absurdos, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo conozco el caso de una pequeña empresa que solo tenía un trabajador que era extranjero. Entonces no podía, era el 100%. Como el límite es 20%, no podía partirse, pues no se podía partir en 4. Entonces no lo podían contratar a este señor. Porque como era el único que trabajaba, digamos, con sueldo, claro, habían los socios, en fin, ¿no? Que no lo podían contratar. Bueno, pero entonces, si es, digamos, una persona que va a tener un cargo gerencial, por ejemplo, el gerente general. ¿Qué es lo que sucede muchas veces? Lo que sucede muchas veces es que vienen extranjeros acá, ¿no?, que por algún motivo pues les gusta el Perú, se enamoran, lo que fuere, no se casan, porque si se casan pueden obtener la visa por matrimonio, ¿no? Pero se casan con una peruana, pero digamos que no se casen. Entonces, ¿qué es lo que hacen?
crean una empresa de servicios, porque son hábiles en lo que fuere, ¿no? Y entonces ellos lo que hacen es, yo creo la empresa y me contrato a mí mismo como gerente general para poder funcionar. Claro. Y eso está permitido por la ley, porque la ley lo que te dice es que es una empresa nueva y es un cargo dirigencial, por lo tanto tú puedes escapar del límite. Ya. Pero entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Migraciones, con el nuevo TUPA, exige, violando la ley, porque más lo hace a través de un TUPA, es un reglamento que contradice la ley. No. Dice, la empresa ya tiene que tener un trabajador peruano, un poco lo que tú decías, ¿no? Ya tiene que tener un trabajador peruano contratado. Pero eso es contrario a la ley. Y a mí lo que yo no entiendo es que cuando yo lo hablé con mis funcionarios del Ministerio de Trabajo, oiga, pero está pasando esto. Bueno, sí, efectivamente, donde están trabando las cosas en migración, estamos conversando. Oiga, pero no se trata pues de bueno, sí. Aquí es los fueros del Ministerio de Trabajo que están siendo violentados por migraciones, ¿no? Es una cosa de locos. Es increíble. Violación de la ley. Y no solamente eso, ¿no? Porque muchas veces migraciones se permite pedir requisitos que no están en el TUPA, violando la ley la ley de proceso administrativo general, que te dice que solamente tú puedes exigir al administrado los requisitos que figuran en el TUPA, no puedes ir más allá. Y sin embargo migraciones dice, sí, yo tengo derecho porque hay una norma general de principios generales que me permite hacerlo, lo cual es una prepotencia arbitraria. Absoluta. Y hay cosas realmente ya cantinflescas, además de ese caso que está en el artículo, también hice otro caso que es genial, o sea, es alucinante. Para los padres que tienen hijos menores, extranjeros, obtienen su visa, por decirte, de trabajo, y para la familia obtienen lo que se llama una visa que antes se llamaba llamado de familia, digamos familiar residente. Entonces yo le consigo a mi hijo la visa residente, porque yo soy el padre que ya tengo visa de trabajo. Entonces, ok, la consigo, perfecto y todo, y al año tengo que renovar esa visa. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tengo que firmar una declaración que es absolutamente sensacional, ¿no? Que dice, no, ese es un modelo de migraciones, es genial. Dice... A ver si podemos... a ver, sí. ¿No? Allá es muy difícil, pues tiene que ser con esta, mi querido. Bueno, ya, en fin, lo que dice es que yo declaro, papapín, declaro bajo juramento, ¿no? Que soy padre de tal y que mantenemos a la fecha el vínculo familiar. A ver, ¿cómo así la relación, el vínculo familiar entre un padre y su hijo se rompe? Esto lo tienen que hacer además con, por supuesto, firma legalizada ante notario, ¿no? Con el costo, bueno, en fin, no es mucho costo, pero lo mejor, y además de eso, es que tienen que traer desde el país de donde vienen una partida de nacimiento, una nueva partida de nacimiento, distinta a la que presentaron un año atrás, para certificar que entre comillas, el vínculo familiar se mantiene. Y eso sí representa un costo y un problema, porque tienes que mandártelo desde tu país, tienes que hacerlo traducir oficialmente con lo que eso significa, tienes que legalizarlo allá, y además el costo de transporte, puede ser DHL, lo que fueres. Bueno, esa es una cantinflada, pues. O sea, han traído a Cantinflas a la administración pública. ¿Cómo es posible? No, eso es para impedir, para fregar. Es una cosa... Y además, en el caso de la visa de trabajo, ha aumentado este TUPA con respecto al anterior, ha aumentado los documentos que piden adicionalmente. Y claro, cuanto más documentos pides, más oportunidad tienes de decir, oiga, ¿sabe qué? Este nombre no está igualito que esto, que lo demás. O sea, te hacen un problema. Pero además, exactamente lo contrario de lo que debería hacerse, ¿no? Pero porque estamos en este momento estamos un poco desacelerados, pero veníamos creciendo a unas tasas altas, había unos cubos de botella profesionales tremendos y de técnicos en una serie de áreas, lo sigue habiendo, que no tenemos los profesionales o los técnicos necesarios para seguir desarrollando esos campos. Y en cambio, en España, por ejemplo, hay 25% de desempleo, ¿no? Exactamente. Y hay una cantidad de profesionales y técnicos muy capacitados en España y en otros países de Europa. Así es. Que podrían venir si tuviéramos una política de puertas abiertas. Es una política de inmigración, de verdad. Bueno, de hecho están viniendo, en el caso español es interesante porque con España hay un tratado bilateral de equivalencia en materia fiscal, también de seguro social, lo que le permite a los españoles escapar a los límites, o sea, ellos no se les aplica, pero igual, esa es la parte laboral, si quieres, la parte del Ministerio de Trabajo, pero igual tienen que pasar por migraciones para el trámite, y el trámite es, tienen que pasar por lo que significa migración, ¿no? Entonces,
Y el otro caso que yo había mencionado, que es el caso, en ese caso el primero fue de una visa de trabajador designado. Y ahí también, antes lo único que tenías que hacer es presentar tu contrato entre las dos empresas, la de afuera y la de acá, y ya con eso tenías tu visa. Ahora te piden además una declaración venida de la empresa, que es esa justamente, que como uno dijo, ¿no?, específicamente, pues que el señor es el señor de pasaporte, por decir francés, no dice que es de pasaporte francés, pero no dice que es francés. Ya, entonces como no dice, tengo que traer otra vez una carta, ¿no? O si no, simplemente ya ha pasado también que dicen, oye, ¿saben? El señor la carta tiene que decir que el señor está capacitado en no sé qué y certificamos no sé qué, que es un señor que tiene, en fin, todas las competencias necesarias. Pero y ahí es totalmente arbitrario, porque si no le gusta al funcionario que te ha tocado, que puede ser distinto al anterior, te la va a rechazar. Puede decir, no, pero falta un poco más de, entre comillas, de palabreo. Tienes que ponerme un poquito más, entonces te rechaza la carta también. Entonces todo está sujeto a la arbitrariedad. Sí, pues. O sea, mientras más documentos piden, además, ¿qué sentido tiene reclamarle a la empresa que asegure que el señor tiene una capacidad, si en realidad esto es un tema ni siquiera el señor no le está quitando trabajo a nadie, en la medida en que él está siendo pagado por la empresa extranjera? Sí, pues. O sea, no, pero además, esa misma noción no es correcta, no es eso de quitarle el trabajo a alguien. Esta persona está viniendo para generar trabajo, para generar producción, para aumentar la riqueza del país, exactamente, ¿no? Y por lo tanto se va a generar mucho más trabajo. Totalmente. Pero aquí la gente, digamos, muchos funcionarios o políticos tienen una mentalidad muy cerrada, ¿no? Sí. Ahora, hay un nuevo director de Migraciones. Antes era DIGEMIN, era Dirección General de Migraciones y Naturalización, dependía directamente del Ministerio del Interior. Ahora es una superintendencia que tiene algún vínculo con el Ministerio del Interior, pero es ahora una superintendencia, ¿no? Hay un nuevo superintendente que es un antiguo funcionario, ¿no? Ha llegado hace un mes, entonces espero, ¿no? Claro. Pero él ha conocido el periodo anterior, ¿no? Entonces, espero que un poco que trate de... Sí, pues no, aquí se requiere una definición de política. No, eso es claro, una cosa, pues, el Consejo de Ministros, el gobierno tiene que definir, bueno, vamos a definir o no vamos a definir una política de atracción de profesionales de primer nivel o de segundo, de técnicos, en fin, de gentes capacitadas que nos ayuden al desarrollo. Exactamente. Si queremos generar diversificar, ahora la moda es la diversificación de la economía. Ahí está. Claro. Pero para diversificar la economía, lo que necesitamos es personas especialistas en esas áreas en las que nos vamos a diversificar. Totalmente. Es lo que tienen pues los europeos. Así es. Bien, Francisco, muchísimas gracias por tu participación. Muy buena denuncia, muy buena columna. Hay que estar señalando un problema muy cierto. Bueno, nos acaba de llegar un comunicado de José León diciendo lo siguiente: rechazo el juicio tendencioso de la edición de hoy de la revista Caretas, cuando basándose solo en fuentes trata de hacer creer a sus lectores y a la opinión pública que tengo vínculos con el narcotráfico. Todo esto por el solo hecho de haberse alquilado una casa. Jamás supe que el inquilino era narcotraficante. Respecto a la señora Lucía Villavicencio, quien fue quien firmó el contrato, y sabíamos que ella iba a vivir con su empleador mexicano, como en una anterior oportunidad ya habían alquilado a los anteriores dueños de la mencionada casa. La redacción no es la principal virtud, señor León. Dice más adelante: reitero tajantemente que no tengo ninguna relación ni vínculos con el narcotráfico. El hecho de haber tenido circunstancialmente trato comercial con personas hoy cuestionables no me hace corresponsable de los hechos delictivos atribuidos. Corresponde al Ministerio Público y al Poder Judicial determinar la responsabilidad. Finalmente, solicito a los medios de comunicación que comprendan que no puedo dar entrevistas por encontrarse el caso en una investigación reservada y dejar en el ámbito del Ministerio Público la pronta aclaración de los hechos. José León Rivera. Bueno, efectivamente hay la presunción de inocencia, ¿no es cierto? Eso es algo que tenemos que respetar y hasta que no se demuestre una vinculación, efectivamente podemos pensar que podemos darle el beneficio de la duda al congresista León, por más que las circunstancias cada vez lo vayan rodeando más. Bien, nosotros nos despedimos hasta el día de mañana. Viene ahora N Deportes con Éric Osores. Buenas noches.